Hombre le dice a su esposa que cuide de su padre anciano con discapacidad. Cuando vio a su padre con marcas y moretones en su piel, decidió colocar cámaras en su hogar. Lo que vio lo dejó en shock. Juan se encontraba sentado en su escritorio, sumido en sus pensamientos mientras observaba la foto familiar que adornaba su lugar de trabajo. En la imagen, su padre, Pedro, sonreía radiantemente, rodeado por Juan y su esposa, María. Aquellos días felices parecían tan lejanos ahora, especialmente desde que la salud de Pedro había comenzado a deteriorarse de manera alarmante. Con un suspiro, Juan se levantó y se dirigió a la sala de estar, donde María estaba viendo televisión. Era hora de tener una conversación difícil, una que había estado postergando durante semanas. «María, tenemos que hablar», dijo Juan, sentándose a su lado en el sofá. María lo miró con curiosidad, notando la seriedad en su rostro. «¿Qué sucede, amor?» «Es sobre mi padre», comenzó Juan, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Como sabes, su enfermedad ha empeorado en los últimos meses. Ya no puede valerse por sí mismo y necesita atención constante». María asintió, comprendiendo la situación. «Lo sé, Juan. Es una situación muy triste y difícil para todos». Juan tomó la mano de su esposa y la miró a los ojos. «María, necesito pedirte un gran favor. Sé que es mucho pedir, pero no tengo a nadie más a quien recurrir». «¿Qué necesitas, Juan? Sabes que haré lo que sea para ayudarte», respondió María, apretando su mano en señal de apoyo. «Necesito que cuides de mi padre», dijo Juan, con la voz cargada de emoción. «Yo tengo que trabajar para mantener a la familia, y no puedo estar con él todo el tiempo. Sé que es una gran responsabilidad, pero confío en ti, y sé que lo harás con amor y dedicación». María se quedó en silencio por un momento, procesando la petición de su esposo. Sabía que cuidar de un anciano enfermo no sería tarea fácil, y tendría que hacer grandes sacrificios en su propia vida para poder dedicarse a Pedro. Sin embargo, al ver la angustia en los ojos de Juan, supo que no podía negarse. «Está bien, Juan», dijo finalmente abrazando a su esposo. «Cuidaré de tu padre como si fuera el mío propio. Juntos, superaremos este desafío». Juan sintió un inmenso alivio al escuchar las palabras de María. Sabía que no sería fácil para ella, pero su apoyo incondicional significaba todo para él en ese momento. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad, mientras Juan y María se preparaban para acoger a Pedro en su hogar. Acondicionaron una habitación en la planta baja para que el anciano pudiera moverse con facilidad y compraron todo el equipo médico necesario para su cuidado. Cuando llegó el día de la mudanza, Juan fue a buscar a su padre al asilo donde había estado viviendo. Al entrar en la habitación, se le encogió el corazón al ver a Pedro postrado en la cama, con la mirada perdida en el techo. «Papá, soy yo, Juan», dijo suavemente, acercándose a la cama y tomando la mano de su padre. Pedro giró lentamente la cabeza hacia su hijo y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Aunque no podía hablar, sus ojos reflejaban el amor y la gratitud que sentía por Juan. Con cuidado, Juan ayudó a su padre a vestirse y lo sentó en una silla de ruedas. Mientras empujaba la silla hacia el automóvil, Juan no pudo evitar sentir una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio por el bienestar de su padre. Al llegar a casa, María los recibió con una cálida sonrisa. Ayudó a Juan a acomodar a Pedro en su nueva habitación y se aseguró de que estuviera cómodo. A pesar de las dificultades de la situación, María se sentía conmovida por el amor incondicional que Juan demostraba hacia su padre. Los primeros días fueron un periodo de adaptación para todos. María tuvo que aprender rápidamente cómo cambiar sondas, administrar medicamentos y realizar ejercicios de fisioterapia para mantener los músculos de Pedro activos. Era un trabajo agotador, tanto física como emocionalmente, pero María se mantuvo firme en su determinación de cuidar de su suegro con todo su corazón. Juan, por su parte, se esforzaba por equilibrar su trabajo con el tiempo que pasaba con su padre. Cada mañana, antes de irse a la oficina, se sentaba junto a la cama de Pedro y le leía el periódico o le contaba historias de su infancia. Aunque Pedro no podía responder verbalmente, Juan podía ver en sus ojos el amor y la gratitud que sentía. A medida que pasaban las semanas, la rutina se volvió más llevadera.
María desarrolló un vínculo especial con Pedro, y a menudo pasaban horas juntos, ella tejiendo mientras le cantaba canciones de su juventud. Juan se maravillaba al ver la paciencia y la ternura con la que su esposa cuidaba de su padre, y se sentía inmensamente agradecido por tenerla a su lado. Sin embargo, a pesar de los momentos de alegría y conexión, la realidad de la enfermedad de Pedro siempre estaba presente. Había días en los que el anciano parecía perdido en su propio mundo, incapaz de reconocer a sus seres queridos. En esos momentos, Juan y María se abrazaban y se consolaban mutuamente, recordándose que estaban juntos en esta lucha. Un día, mientras Juan estaba en el trabajo, recibió una llamada urgente de María. Pedro había sufrido una crisis y había sido trasladado de emergencia al hospital. Juan salió corriendo de la oficina, con el corazón encogido por el miedo y la preocupación. Al llegar al hospital, encontró a María sentada junto a la cama de Pedro, sosteniendo su mano. El anciano estaba conectado a varias máquinas y su rostro se veía pálido y demacrado. Los médicos les informaron que la condición de Pedro era crítica y que debían prepararse para lo peor. Juan y María pasaron los siguientes días en el hospital, turnándose para estar al lado de Pedro. Le hablaban suavemente, recordando momentos felices del pasado y asegurándole que estaban allí para él. A pesar de su estado, Pedro parecía encontrar consuelo en la presencia de su familia. Después de una semana de incertidumbre, los médicos les dieron una noticia alentadora. Pedro había mostrado signos de mejora y podría ser dado de alta pronto. Juan y María se abrazaron, llorando de alivio y alegría. Cuando Pedro finalmente regresó a casa, había un nuevo sentido de aprecio y gratitud en el hogar. Juan y María se habían fortalecido como pareja a través de esta experiencia, y su amor por Pedro se había profundizado aún más. A medida que se establecía una nueva normalidad, Juan reflexionó sobre el sacrificio que María había hecho por su familia. Ella había puesto su propia vida en pausa para cuidar de Pedro, y lo había hecho con una generosidad y compasión incomparables. Juan se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para apoyar y amar a su esposa, así como ella lo había hecho con su padre. En los meses siguientes, hubo altibajos en la salud de Pedro, pero Juan y María enfrentaron cada desafío juntos. Aprendieron a apreciar los pequeños momentos de felicidad, como cuando Pedro sonreía al escuchar su canción favorita o cuando apretaba sus manos en señal de reconocimiento. A través de todo esto, Juan y María se dieron cuenta de que el verdadero significado de la familia es el amor incondicional y el sacrificio. Habían superado uno de los desafíos más grandes de sus vidas y habían emergido más fuertes y unidos que nunca. Habían pasado varios meses desde que Pedro se había mudado con Juan y María. A pesar de los desafíos diarios que conllevaba cuidar de un anciano con una enfermedad debilitante, la pareja se había adaptado a su nueva rutina con amor y dedicación. Juan se despertaba temprano cada mañana para ayudar a María con los cuidados de Pedro antes de irse a trabajar. Juntos, cambiaban las sábanas, bañaban a Pedro y le daban de comer. Era un trabajo agotador, pero ver la gratitud en los ojos de su padre hacía que todo valiera la pena. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, Juan comenzó a notar sutiles cambios en la dinámica del hogar. María, que siempre había sido una fuente de alegría y optimismo, parecía cada vez más distante e irritable. Juan atribuyó su cambio de actitud al estrés de cuidar de Pedro a tiempo completo, pero no pudo evitar sentir que algo más profundo estaba sucediendo. Un día, mientras ayudaba a Pedro a vestirse, Juan notó un moretón en el brazo de su padre. Era un hematoma grande y oscuro, claramente visible contra la piel pálida y frágil del anciano. Juan frunció el ceño, preguntándose cómo podría haberse lastimado Pedro. «Papá, ¿qué te pasó en el brazo?», preguntó suavemente, tratando de ocultar su preocupación. Pedro lo miró con ojos vidriosos, incapaz de responder. Juan suspiró, sabiendo que no obtendría una respuesta clara de su padre. Decidió preguntarle a María más tarde, pensando que quizás ella sabría algo al respecto. Esa noche, después de acostar a Pedro, Juan se acercó a María en la cocina. Ella estaba de espaldas a él, fregando los platos con una ferocidad inusual. «María, ¿tienes un minuto?», preguntó Juan, apoyándose contra la encimera. María se tensó visiblemente antes de darse la vuelta, secándose las manos en un paño de cocina. «¿Qué pasa, Juan?», respondió con un tono de voz cansado.
Hoy noté un moretón en el brazo de papá, dijo Juan, observando atentamente la reacción de su esposa. ¿Sabes cómo se lo hizo? Por un breve instante, Juan creyó ver un destello de pánico en los ojos de María, pero desapareció tan rápido como había llegado. Probablemente se golpeó con algo mientras lo movía, respondió ella, encogiéndose de hombros. Ya sabes lo delicada que es su piel. Juan asintió lentamente, no del todo convencido por la explicación de María. Sí, supongo que tienes razón. Es solo que parecía un moretón bastante grande. Juan, estoy haciendo lo mejor que puedo, espetó María con un tono defensivo en su voz. Cuidar de tu padre no es fácil, ¿sabes? A veces accidentes como este suceden. Juan levantó las manos en un gesto conciliador, sorprendido por la reacción de su esposa. Lo sé. No te estoy culpando de nada. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien. María suspiró, suavizando su expresión. Lo siento, Juan. Estoy cansada y me sentí atacada. Sé que estás preocupado por tu padre, pero te prometo que estoy cuidando de él lo mejor que puedo. Juan se acercó a su esposa y la abrazó, sintiendo la tensión en su cuerpo. Lo sé, amor, y te lo agradezco enormemente. No podría hacer esto sin ti. A pesar de las palabras tranquilizadoras de María, Juan no pudo sacudirse la sensación inquietante de que algo no estaba bien. En las semanas siguientes, comenzó a prestar más atención a los detalles, buscando cualquier señal que pudiera explicar sus preocupaciones. Notó que Pedro parecía más retraído y asustadizo en presencia de María. Cuando ella entraba en la habitación, el anciano se encogía visiblemente, como si temiera su cercanía. Juan trató de convencerse a sí mismo de que era solo su imaginación, pero la duda persistía en su mente. Un día, mientras estaba en el trabajo, Juan recibió una llamada inesperada de su vecina, la señora Torres. Con voz preocupada, la anciana le contó que había escuchado gritos y ruidos fuertes provenientes de su casa esa mañana. Juan, no quiero entrometerme, pero sonaba como si alguien estuviera peleando, dijo la señora Torres, con un tono de alarma en su voz. Me preocupé por tu padre, así que quería asegurarme de que todo estuviera bien. El corazón de Juan se aceleró al escuchar las palabras de su vecina. Agradeciéndole por su preocupación, colgó el teléfono y se dirigió rápidamente a casa, con un nudo en el estómago. Al llegar encontró la casa en silencio. María estaba sentada en el sofá, hojeando una revista, mientras que Pedro dormía en su habitación. Juan se acercó a su esposa, tratando de mantener la calma. María, la señora Torres me llamó, comenzó, sentándose a su lado. Dijo que escuchó gritos y ruidos fuertes esta mañana. ¿Pasó algo? María levantó la vista de su revista, con una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Gritos? No pasó nada. Tal vez la señora Torres escuchó la televisión. Ya sabes cómo le gusta exagerar las cosas. Juan frunció el ceño, no convencido por la respuesta de su esposa. ¿Estás segura? Porque ella sonaba muy preocupada. Juan, te lo prometo, no pasó nada, insistió María con un tono de voz firme. Estuve con tu padre toda la mañana y todo estuvo tranquilo. La señora Torres probablemente escuchó mal. A pesar de las garantías de María, Juan no pudo sacudirse la sensación de que algo estaba mal. Decidió que era hora de tomar medidas más drásticas para llegar al fondo del asunto. Esa noche, después de que María se fuera a dormir, Juan se sentó frente a su computadora y comenzó a investigar sistemas de cámaras de seguridad. Sabía que instalar cámaras en su propia casa era una medida extrema, pero la preocupación por el bienestar de su padre superaba cualquier duda que pudiera tener. Pasó horas leyendo reseñas y comparando diferentes modelos, buscando un sistema que fuera discreto y fácil de instalar. Finalmente, se decidió por un conjunto de cámaras inalámbricas que podía controlar desde su teléfono móvil. Con el corazón acelerado, Juan realizó la compra y esperó ansiosamente la llegada del paquete. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo, pero estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar lo dolorosa que pudiera ser. Unos días después, mientras María estaba fuera haciendo las compras, Juan se puso manos a la obra. Instaló cuidadosamente las cámaras en puntos estratégicos de la casa, asegurándose de cubrir la habitación de Pedro y las áreas comunes. Con cada cámara que colocaba, sentía una mezcla de aprensión y determinación. Una vez que todo estuvo en su lugar, Juan se sentó frente a su computadora y accedió a la transmisión en vivo de las cámaras. La imagen era clara y nítida,
y podía ver cada rincón de su hogar. Ahora, todo lo que quedaba era esperar y observar. En los días siguientes, Juan se encontró constantemente revisando la transmisión de las cámaras, buscando cualquier señal de actividad inusual. Sin embargo, para su alivio, todo parecía normal. María cuidaba de Pedro con la misma dedicación y ternura de siempre, y no había indicios de peleas o abusos. Juan comenzó a cuestionarse a sí mismo, preguntándose si había dejado que su imaginación se desbocara. Tal vez María tenía razón y todo había sido un malentendido. Quizás la presión de cuidar de su padre enfermo le estaba pasando factura, haciéndole ver cosas que no estaban allí. Justo cuando Juan estaba a punto de descartar sus sospechas, algo llamó su atención en la transmisión de la cámara. Era tarde en la noche, y Pedro estaba durmiendo en su cama. De repente, la puerta de la habitación se abrió y María entró, con una expresión sombría en su rostro. Juan observó con horror cómo su esposa se acercaba a la cama de Pedro y comenzaba a sacudirlo violentamente, gritándole palabras que no podía distinguir a través de la transmisión silenciosa. Pedro se despertó sobresaltado, con una mirada de terror en sus ojos. Lo que sucedió a continuación dejó a Juan sin aliento. María levantó la mano y abofeteó a Pedro con fuerza en el rostro, haciendo que el anciano se encogiera de dolor. Luego comenzó a golpearlo repetidamente, mientras Pedro se cubría la cabeza con los brazos, indefenso. Juan se quedó paralizado frente a la pantalla, sin poder creer lo que estaba presenciando. La mujer que amaba, la persona en quien más confiaba, estaba maltratando brutalmente a su padre indefenso. Era una traición tan profunda y desconcertante que Juan sintió que su mundo se derrumbaba a su alrededor. Con manos temblorosas, Juan tomó su teléfono y marcó el número de emergencias. Con voz entrecortada, explicó la situación al operador, rogando que enviaran ayuda de inmediato. Luego, se dirigió corriendo a la habitación de Pedro, con el corazón latiéndole en los oídos. Al abrir la puerta, la escena que encontró fue aún más impactante de lo que había visto en la transmisión de la cámara. Pedro yacía en la cama, con el rostro ensangrentado y los ojos cerrados. María estaba de pie junto a él, con la respiración agitada y los puños apretados. «María, aléjate de él», gritó Juan, interponiéndose entre su esposa y su padre. María lo miró con ojos enloquecidos, como si no reconociera al hombre frente a ella. «Juan, no lo entiendes. Él me vuelve loca. No puedo soportarlo más». «¿Cómo pudiste hacerle esto?», preguntó Juan con lágrimas de rabia y dolor corriendo por sus mejillas. «¿Cómo pudiste lastimar a mi padre de esta manera?». Antes de que María pudiera responder, el sonido de las sirenas llenó el aire. La policía y los paramédicos irrumpieron en la casa, y Juan se apartó para dejarlos pasar. Observó con impotencia cómo atendían a su padre herido y esposaban a María, que había estallado en un ataque de llanto histérico. Mientras los paramédicos se llevaban a Pedro en una camilla, Juan se acercó a él y tomó su mano. «Lo siento mucho, papá», susurró, con la voz quebrada por la emoción. «Debí haberme dado cuenta antes. Debí haberte protegido». Pedro abrió los ojos lentamente, y a través del dolor y la confusión, Juan pudo ver un destello de amor y perdón en su mirada. Era un momento de conexión silenciosa entre padre e hijo, un reconocimiento de que, a pesar de todo, su vínculo era inquebrantable. Mientras la ambulancia se alejaba, Juan se quedó de pie en el umbral de su casa, sintiéndose perdido y traicionado. La mujer que había amado, la persona en quien había confiado para cuidar de su padre, había resultado ser un monstruo. Ahora se enfrentaba a un futuro incierto, lleno de dolor y desafíos. Pero en medio de la oscuridad, Juan encontró una chispa de determinación. No importaba lo que pasara, lucharía por su padre, lucharía por justicia y se aseguraría de que María pagara por sus crímenes. Y sobre todo, lucharía por reconstruir su vida y encontrar la fuerza para perdonar, no por María, sino por sí mismo y por su padre. Con un suspiro tembloroso, Juan cerró la puerta y se adentró en la noche, sabiendo que el camino por delante sería largo y difícil. Pero también sabía que, en el amor inquebrantable de su padre, encontraría la fuerza para seguir adelante, un paso a la vez. El viaje en ambulancia hacia el hospital fue un borrón de luces intermitentes y sirenas ensordecedoras para Juan. Sentado junto a la camilla de su padre, sostenía su mano con fuerza, temiendo que si la soltaba,
Pedro desaparecería para siempre. Los paramédicos trabajaban frenéticamente para estabilizar a Pedro, que había perdido el conocimiento debido a sus heridas. Juan observaba con impotencia cómo el rostro de su padre, antaño fuerte y lleno de vida, ahora estaba hinchado y cubierto de moretones, un testimonio del horror que había sufrido a manos de María. Cuando llegaron al hospital, Pedro fue llevado de inmediato a la sala de emergencias, mientras Juan se quedaba atrás, desamparado y solo. Se dejó caer en una silla de plástico en la sala de espera, con la cabeza entre las manos, tratando de dar sentido a la pesadilla que estaba viviendo. Las horas pasaron lentamente mientras Juan esperaba noticias sobre el estado de su padre. Cada minuto se sentía como una eternidad, y cada pensamiento que cruzaba por su mente era más oscuro que el anterior. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego? ¿Cómo pudo no haber visto las señales de abuso frente a sus propios ojos? Finalmente un médico se acercó a Juan, con una expresión seria en su rostro. «Señor Ramírez, su padre está estable por el momento», dijo el doctor, sentándose junto a Juan. «Sin embargo, sus heridas son graves. Tiene múltiples fracturas, una conmoción cerebral y daño interno extenso». Juan sintió que el aire abandonaba sus pulmones, como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Se pondrá bien?», preguntó, con voz temblorosa. El médico suspiró, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Es difícil decirlo en este momento. Su padre es un hombre mayor y su cuerpo ya estaba debilitado por su enfermedad preexistente. Las próximas 48 horas serán críticas». Juan asintió, tratando de procesar la información. «¿Puedo verlo?». «Por supuesto», respondió el médico poniéndose de pie. «Pero debo advertirle, su apariencia puede ser impactante. Está conectado a varias máquinas y tiene vendajes en gran parte de su cuerpo». Con el corazón encogido, Juan siguió al médico hacia la unidad de cuidados intensivos. Al entrar en la habitación de Pedro, tuvo que contener un sollozo. Su padre, que siempre había sido un pilar de fuerza en su vida, ahora parecía pequeño y frágil en la cama del hospital, rodeado de cables y tubos. Juan se acercó a la cama y tomó la mano de Pedro, con cuidado de no molestar las vías intravenosas. «Papá, estoy aquí», susurró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo siento mucho. Debí haberte protegido. Debí haber sido un mejor hijo». Pedro no respondió, su pecho subiendo y bajando al ritmo de la máquina de respiración artificial. Juan se quedó a su lado durante horas, hablándole suavemente y aferrándose a la esperanza de que su padre pudiera escucharlo, incluso en su estado de inconsciencia. Mientras las horas se convertían en días, Juan se estableció en una rutina agotadora. Pasaba cada momento despierto junto a la cama de Pedro, solo alejándose para ir al baño o para tomar una taza de café rápida en la cafetería del hospital. Durmió en una silla incómoda junto a la cama, negándose a dejar a su padre solo por un momento. La policía vino a tomar su declaración y Juan les entregó las pruebas que había recopilado de las cámaras de seguridad. Fue un proceso desgarrador. Revivir los horrores que había presenciado, pero sabía que era necesario para asegurarse de que se hiciera justicia. María fue arrestada y acusada de abuso de ancianos y asalto agravado. Juan se sintió abrumado por una mezcla de ira y dolor al pensar en la mujer que había amado, la mujer en la que había confiado, infligiendo tal daño a su padre indefenso. Era una traición que nunca podría entender completamente. A medida que pasaban los días, el estado de Pedro mejoraba lentamente. Los moretones comenzaron a desvanecerse y las fracturas comenzaron a sanar. Juan celebró cada pequeño progreso, cada movimiento de los dedos de su padre o cada cambio en sus signos vitales. Una mañana, casi una semana después del ataque, Juan se despertó con el sonido de un gemido suave. Abrió los ojos y vio a Pedro mirándolo, con los ojos nublados por la confusión y el dolor. «Papá, ¿puedes oírme?», preguntó Juan, inclinándose hacia adelante y apretando suavemente la mano de su padre. Pedro parpadeó lentamente y una lágrima rodó por su mejilla. «Juan», susurró, su voz apenas audible sobre el zumbido de las máquinas. Juan sintió que su corazón se hinchaba de alivio y amor. «Estoy aquí, papá. Estás a salvo ahora». «María», dijo Pedro, su voz quebrándose. «Ella...». «Lo sé, papá», dijo Juan con suavidad. «Lo sé, pero se ha ido ahora. Nunca más te hará daño.
Pedro cerró los ojos y más lágrimas escaparon de sus párpados. Lo siento mucho. No, papá, no, dijo Juan con firmeza. No tienes nada de qué disculparte. Nada de esto es tu culpa. Yo soy quien debería disculparse por no haberme dado cuenta antes, por no haberte protegido. Pedro abrió los ojos y miró a Juan con una expresión de amor y perdón tan profunda que Juan sintió que su corazón se rompía y se sanaba al mismo tiempo. Mi hijo, mi buen hijo. Juan se inclinó y abrazó a su padre con cuidado, con miedo de lastimarlo, pero necesitando sentir su calor y su presencia. Se quedaron así durante mucho tiempo, padre e hijo, unidos en su dolor y en su amor. En los días siguientes, Pedro continuó mejorando, aunque el camino hacia la recuperación fue largo y difícil. Necesitó múltiples cirugías para reparar el daño interno y tuvo que soportar dolorosas sesiones de fisioterapia para recuperar su fuerza. Juan estuvo a su lado en cada paso del camino, animándolo y cuidándolo con una devoción inquebrantable. Sabía que nunca podría compensar los errores del pasado, pero estaba decidido a ser el hijo que su padre merecía, el hijo que siempre debería haber sido. Finalmente, después de semanas en el hospital, Pedro fue dado de alta y trasladado a un centro de rehabilitación. Juan había investigado exhaustivamente y había encontrado el mejor centro de la ciudad. Un lugar con un excelente historial de ayudar a los pacientes a recuperarse de traumas físicos y emocionales. El día que Pedro fue trasladado, Juan estaba a su lado, sosteniendo su mano mientras los paramédicos lo subían a la ambulancia. «Estarás bien, papá», le aseguró, con una sonrisa alentadora. «Los médicos en este centro son los mejores. Te ayudarán a ponerte fuerte de nuevo». Pedro le devolvió la sonrisa, aunque era una sonrisa cansada y dolorida. «Gracias, hijo, por todo». «No tienes que agradecerme, papá», dijo Juan, apretando su mano. «Esto es lo que hace la familia. Nos cuidamos unos a otros». Mientras la ambulancia se alejaba, Juan sintió una mezcla de emociones. Alivio de que su padre estuviera en el camino hacia la recuperación, pero también una profunda tristeza y rabia por todo lo que había sufrido. Sabía que el proceso de curación sería largo, no solo para Pedro, sino también para él mismo. En las semanas y meses siguientes, Juan se sumergió en asegurarse de que María pagara por sus crímenes. Asistió a cada audiencia judicial, mirándola fijamente mientras ella se sentaba encorvada en el banquillo de los acusados, con el rostro demacrado y los ojos llenos de lágrimas. Fue un proceso agotador y emocionalmente desgarrador, tener que revivir los horrores una y otra vez. Pero Juan se mantuvo firme, testificando con claridad y convicción sobre los abusos que había presenciado. Presentó las pruebas de las cámaras de seguridad, mostrando al jurado el alcance total de la crueldad de María. Al final, María fue declarada culpable de todos los cargos y sentenciada a una larga pena de prisión. Juan sintió una sensación de justicia amarga cuando escuchó el veredicto, sabiendo que su padre había sido reivindicado, pero también consciente de que ninguna sentencia podría borrar el trauma que había sufrido. A lo largo de todo esto, Juan visitó a Pedro en el centro de rehabilitación todos los días, a veces quedándose durante horas, hablando, leyendo, o simplemente sentado en un silencio reconfortante. Observó cómo su padre luchaba valientemente a través de su terapia, aprendiendo a caminar de nuevo, a alimentarse a sí mismo, a recuperar su dignidad. Hubo días buenos y días malos, días en que Pedro reía y bromeaba con las enfermeras, y días en que lloraba de dolor y frustración. Pero Juan estuvo allí para todo, ofreciendo su amor y apoyo incondicional. Poco a poco, Pedro comenzó a mejorar. Sus heridas sanaron, su fuerza regresó. Comenzó a hablar más, a interactuar con otros residentes del centro. Juan vio destellos del hombre que su padre había sido antes, amable, divertido, lleno de vida. Un día, durante una de sus visitas, Pedro tomó la mano de Juan y lo miró con ojos lúcidos. «Juan, hijo mío, quiero que sepas algo», dijo, su voz clara y fuerte. «Ninguno de esto fue tu culpa». Juan sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Papá, yo...» «No, déjame terminar», insistió Pedro. «Sé que te culpas a ti mismo. Sé que piensas que deberías haber hecho más, pero la verdad es que me salvaste la vida. Si no hubiera sido por ti, por tu amor y tu cuidado, no estaría aquí hoy». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Juan ahora.
Haría cualquier cosa por ti, papá. Cualquier cosa. Pedro sonrió, una sonrisa llena de amor y orgullo. Lo sé, hijo. Lo sé. Y esa es la razón por la que sé que voy a estar bien, sin importar lo que pase, porque te tengo a ti. Se abrazaron entonces, padre e hijo, su vínculo más fuerte que nunca. Juan sabía que aún tenían un largo camino por recorrer, que la recuperación de Pedro no sería fácil, pero también sabía que mientras se tuvieran el uno al otro, podrían superar cualquier cosa.